¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por estar con nosotros aquí en Discrepancias. Déjeme decirle que ha estado en México uno de los pensadores más importantes de la izquierda en todo el mundo. Jean-Luc Mélenchon es hoy, sin duda, un hombre importante para saber cómo camina nuestro país, cómo camina Europa, cómo camina el mundo en estos momentos que él mismo ha calificado como difíciles. Jean-Luc Mélenchon nos ha dado una entrevista, nos ha dado un tiempo para hablar de todo esto. Quédese con nosotros, ya verá que esto le va a importar. Vamos a hablar con Jean-Luc Mélenchon, un hombre de historia, de una historia de lucha, de una historia de izquierda. Mélenchon va a hablar con nosotros sobre la noche del trumpismo. Bien, y cuando queremos hablar de la izquierda y queremos hablar de la lucha de los pueblos por sus libertades, no podemos olvidarnos, no podemos siquiera no mencionar a Jean-Luc Mélenchon. Toda una historia, todo un camino, maestro. Y ahora que usted nos ha platicado ya de cómo está cambiando el mundo, de los peligros del mundo, me nace la pregunta: ¿qué se nos olvidó en el mundo? ¿Por qué estamos repitiendo las historias? Sí, estamos repitiendo esta historia tan triste. Mire, yo me recuerdo una vez en el Hotel Bauen en Argentina, y estábamos hablando con un tipo de los luchadores del hotel, que estaba una cooperativa, es un jaleo en Argentina increíble, y nosotros tres europeos, dos italianos y yo francés. Y nosotros discutíamos del socialismo en Venezuela, en Cuba, y comparamos lo que había que decir y todo. Y el tipo a un momento nos para y dice: déjenme nosotros con el socialismo en América del Sur, vamos, nos preocupamos nosotros mismos. Pero ustedes, los tres, expliquen cómo esta vez van a salir de la crisis que han provocado sin que haya una guerra mundial y que nosotros seamos llamados a hacerla. Eso me impresionó mucho. Europa es un foco es el foco del capitalismo inicial. Y entonces, este modo de producción, de intercambio, tiene su historia, cambia, pero a cada época no superó la crisis anterior. Cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, no se superó la razón por cual había guerra. Y cada vez va peorizando, no sé si se dice en español eso, sí. Es más de... Bien. Hoy día es de mismo. Y naturalmente lo que está cambiando es que desde el inicio del siglo XX se decía tenía una igualdad. Capitalismo, libertad. No era tan justo esto, pero y hoy día oficialmente esto se rompe. Nosotros franceses hemos conocido un voto. El presidente no convoca, hace elección anticipada, votamos. Gana el nuevo Frente Popular. Y el presidente dice: a mí no me importa. Y elige el de derecha en el partido más pequeño para que sea primer ministro. Lo echamos, lo censuramos. ¿Y qué? Elige otro, de mismo, pero del nuevo Frente Popular. No, como si una elección no es nada. Y de mismo,
eso nos dejó casi siderados los franceses. Pero mire, en Europa entera tenemos hoy día una humillación como nunca antes en la historia. El presidente Trump decide solo lo que va a pasar en Europa, en donde tenemos una guerra que ellos provocaron, los gringos. Con Rusia, ellos pidieron, los gringos, a los jefes de gobierno de derecha de Europa que haya que pelearse con Rusia y que le había prometido que nunca tenía OTAN que la alianza militar en los países de donde salieron las tropas de las Armadas Rojas, la Armada Roja, ¿ok? Y lo hicieron, haciendo entrar en la OTAN 10 países que son hoy día en la Unión Europea, y el año 2008 decidieron que Ucrania y Georgia también van a entrar. Bueno, yo no digo esto para disculpar a Rusia, que no tenía que invadir su vecino, pero la crisis hubo causas, ¿no? Esos son las... Y ahora vienen los gringos y ya todo eso se acaba, y nosotros, el Trump, se va a discutir con Putin sin que haya ni un país de Europa, ni Ucrania ella misma. Y a ella, Ucrania, viene Zelensky en Washington para afirmar que le da a los Estados Unidos sus recursos naturales. Es una cosa increíble, ¿no? Y este giro tan brutal, no soy capaz hoy día de decirle qué va a ocurrir de esto, tan es fenomenal. Pero lo que sentimos es que de una manera u otra Europa está saliendo de la historia y está incapaz, pesar, y por tanto es la segunda potencia económica del planeta. ¿Qué pasa? Eso es el momento, y el peligro es muy alto, porque ya tenemos el cambio climático, que no se puede, es irreversible. Ahora viene de poco una guerra total con Rusia, no la tenemos, pero los norteamericanos están preparando guerra contra China, ellos diciendo no hay salida. En la competición económica con China no hay salida de mercado. ¿Qué quiere decir? Que hay una salida de guerra, y están preparando esta guerra. Por esto que paran los focos de guerra que hay en Europa, en Palestina, etcétera, etcétera. Lo están parando para prepararse a esta guerra. Entonces sí, el momento es muy peligroso. Y cuando digo que Europa está saliendo de la historia, porque no tenemos ni un jefe de gobierno en Europa que tenga el coraje de Claudia Sheinbaum. Ni uno capaz de decir al Trump, esto señor, no, nosotros no vamos a hacerlo. Él pide que pagamos el 5% del PIB de nuestros países para comprar armas, por favor. 5%, eso es un impuesto. ¿Qué vamos a comprar con este 5%? Armas americanas. Es un impuesto. Somos como una colonia. Pero es tan increíble decirlo, parece tan exagerado, que bueno, nosotros todos no sabemos cómo presentarlo de manera digna y que se puede entender lo que está pasando, tan grave en Europa. Así que las tonteras que se dicen son increíbles. La primer ministra del Dinamarca, que está directamente bajo el fuego de los Estados Unidos con Groenland, no dice nada. Y el otro día dice, la paz que viene va a ser peor que la guerra. Señora, ¿qué está diciendo usted? ¿Una paz peor que la guerra? ¿Qué es? Pues mande sus hijos. Si a usted le gusta tanto la guerra mejor que la paz. Son cosas que nos señala un momento terrible. Bien, entonces, eso es el aspecto general, relaciones entre los estados. Después hay la relación
en los pueblos. Y hoy día todos los pueblos de Europa están todos divididos, fragmentados por dos causas. Primero, el estado de bienestar de la salida de la guerra mundial fracasado. Mire, en Francia hay 8 millones de personas que tienen hambre, no comen como se comía antes, es decir, 3 veces por día. Tenemos más de 10 millones de personas en la pobreza económica, y como usted lo sabe, cuando empieza la pobreza económica, vienen las otras pobrezas, es decir, cultural, relacional, etc. Somos un pueblo en donde esta cosa tan estupendísima que teníamos, es decir, los hospitales públicos. Hoy día se muere gente en el hospital esperando que alguien le cure. Eso a mí me duele decirlo, porque es mi patria, pero es la verdad. Eso es entonces, todos nuestros pueblos que fueron persecutados por el neoliberalismo económico, hoy día entran en un momento, como decir, de malestar, y tienen que elegir cómo cambiar tu vida. Y en este momento viene la propaganda, la ideología, la máquina mediática de Europa y enseña, la culpa no es el financiero, es el migrante. Y están educando millones de personas a la idea que el enemigo es el migrante, como lo hace Trump hoy día en los Estados Unidos. Y ese señor está diciendo a los americanos, el problema aquí es el migrante, fuera el migrante. Y usted y yo, hay algo que sabemos los dos, es que eso es un discurso principalmente para los pueblos de los Estados Unidos, porque hoy día hay menos echados que nunca antes. Eso cuando me lo enseñaron los responsables políticos mexicanos, me quedé sin voz. 400 personas por día y antes más de 2.000. Entonces usted ve con este hecho, que es un tema de dominación política, el racismo, la xenofobia, y es la ideología común a los norteamericanos y en toda Europa. Y en este momento, la revelación fue que muchas fuerzas de izquierda eran incapaces de pensar una alternativa. Ellos quedan como el siglo XIX o XX. Si el tren capitalista va adelante, queda algo para el pueblo. Esto no funciona. Eso es el desastre ecológico y el desastre social. Más va el tren del neoliberalismo, más somos pobres, más hay contaminación, etc. Entonces sí, es un momento en la historia en el cual nosotros todos debemos bien pensar claramente para saber. Y es por esto que yo trabajé a hacer este libro. La cosa que yo quiero decir es que cuando lo escribí, haríamos nosotros en Francia un jaleo terrible de lucha contra una ley de jubilación. Entonces la noche escribía y el día peleando y arreglando las tácticas de lucha. Y eso es una característica del momento. Y ustedes mexicanos no conocéis su suerte. Tener un gobierno como este y en el momento en cual, cuando sube el peligro, sube también la voluntad mexicana. Nosotros más sube el peligro, más rebaja la capacidad de lucha del pueblo, diciendo, ay, 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 ¿qué va a pasar? ¿Quién va a manejarnos una salida que sea honorable? Ayer hubo un incendio en una mezquita en Francia. Cada día que pasa nos pegan los medios y recibimos amenazas de muerte. Esto nunca ocurrió antes en Francia, se respetaba. Tan dura que sea la lucha política, nunca había amenaza de muerte, agresión. A mí me saquearon toda mi casa, la saquearon. Momento complicado, ¿eh? A ver, el momento, la salida, está por el pueblo. América en general, pero no contando a los Estados Unidos.
¿Es una opción política para el mundo? ¿Puede ser? Lo que vi, bien, eso va a ser bastante, es un momento largo políticamente. Bien. Este libro y mi pensamiento, al inicio, cuando cayó el muro de Berlín, los cambios que siguieron se produjeron en América del Sur y ninguna otra parte en el mundo. Aprendí mucho, yo aprendí mucho, porque la izquierda europea arrogante fue fracasada. Y usted lo sabe, el Partido Socialista griego al 10%, un momento al 2%, el Partido francés 2%, el partido de François Mitterrand 2%, cuando yo creció al 22%. Y la Francia insumisa. En Alemania el partido el más potente de la socialdemocracia mundial es el partido alemán, hoy día el 15%, desde 40%, y se fracasaron con una violencia tan grande como la caída del comunismo estatal, pero no se oía, no se veía porque es un proceso democrático, votamos y ellos van bajando. ¿Y quién resiste? ¿Quién invierte esta? Nadie. Nosotros en Francia somos un caso único en toda Europa, en donde la izquierda, que la llama radical, a mí me llama radical, izquierda radical, encabezamos la izquierda, pero es un caso único, no hay otro. Entonces, pero nosotros somos llenos de las lesiones de América del Sur, eso es seguro. Mire, hasta un término hoy día en el diccionario francés, como lo usamos mucho nosotros, si usted se recuerda, al inicio de la ola argentina, se decía que se vayan todos. ¿Usted se recuerda? Era una consigna, pasó de Argentina a Ecuador, y nosotros, yo vi esto y me decía, bueno, esto describe muy precisamente una etapa del proceso de la revolución ciudadana. Mire que el término revolución ciudadana que nosotros usamos es de Ecuador, y quiere decir el objetivo el mismo que el medio, es la ciudadanía, es decir, el control y el poder popular. Pero bien, el término, vuelvo a Argentina, y nosotros lo traducimos dégage en francés. Y no sé cómo pasó la consigna dégage en Tunisia y los países del Magreb y después a Egipto. Y la gente decía en la calle, dégage, dégage, a los jefes, a los ministros. Y nosotros lo usamos en Francia diciendo, la etapa esta de que se vayan todos, la llamo dégagiste. Y esto entró en el diccionario y hoy día es un término de uso corriente en la política francesa, es decir, los medios de comunicación dicen, aquí este partido es dégagiste y el señor Mélenchon y otros son dégagistas. Entonces, ustedes tenéis que saber que todo esto ha pasado como un patrimonio común hasta nosotros. Bien digo, el dégagismo viene de Argentina, Revolución Ciudadana viene de Ecuador, el referéndum revocatorio viene de Venezuela. Todo eso lo tenemos en nuestro programa y con México el concepto de pueblo como actor de la historia, que el pueblo hoy día no es el pueblo del siglo XIX-XX. Y hemos trabajado, porque yo tengo mucha admiración por AMLO, que yo puedo decir que estuvimos amigos, y él me hizo mucho reflexionar, porque él me decía, el actor no es como antes, del siglo XX, la clase obrera haciendo la revolución socialista. No me burlo, pero eso no, desde la caída del muro no hubo ni una revolución socialista. Pero ¿qué pasaba? Como nosotros hemos llamado revolución ciudadana a estos procesos. Pero aquí en México el pensamiento de AMLO nos ayudó a buscar en forma materialista de análisis cuál es el actor nuevo y quién es este pueblo. Cómo podemos definirlo de manera precisa y materialista. Entonces, al final, y para acabar, somos heredores de estas olas de América del Sur. Y si hay un caso único de izquierda que supuesta radical, si hay un caso único en Francia, pues que el caso único en donde
aceptamos de trabajar estudiando lo que estaba haciendo los pueblos de América del Sur, quitando con la arrogancia europea que van de país en país explicando lo que hay que hacer y ellos no hacen nada y no se salen de la situación en la cual se dejaron encerrar por las fuerzas de derecha. Hoy día el momento es de repetición de la conquista del poder por las fuerzas de ultraderecha. Y de nuevo nosotros franceses somos los únicos en capacidad de resistir, como fui antes cuando había Hitler, cuando había Mussolini, cuando había Franco, cuando había Salazar. Nosotros los franceses teníamos el Frente Popular. Porque yo pienso que es como con México. Hay una fuerza de la historia, hay una cultura popular. A veces parece inmóvil, inexistente. Se pide, pero ¿cómo el pueblo francés puede soportar esto? ¿Cómo el pueblo mexicano en un momento echaba toda la política? Y después sale, ¡pum! Entonces es mi esperanza. No, claro, y la esperanza de muchos que no están de acuerdo con lo que está sucediendo en todo el mundo. Pero a ver, acaba de haber una gran reunión de la ultraderecha. La ultraderecha se está constantemente renovando y tiene el arma más letal de todas, la más mortífera, el dinero, la educación, los medios de comunicación. Y ahí parece que no penetra el pueblo. ¿Usted lo ha visto? ¿Usted lo ha pensado? Bien, yo no me impresiona, porque repetir día y noche, el enemigo es el migrante, es el moreno, es el árabe, es el musulmán. Bien, un día, 2 días, sí hay fuerzas de ultraderecha, sí, y hay un totalitarismo creciendo. Y que se sepa bien, el autoritarismo y el totalitarismo no es una forma de autoridad, es que la autoridad no funciona. Entonces tienen que pasar a otro punto. La crisis la tienen ellos, y nosotros también, pero ellos también. Y en Francia, bueno, puede ser que es un caso particular. En Francia, 9 personas tienen el 90% de los medios de comunicación del país, ¿ok? Día y noche consagrada a insultar a los musulmanes, a propagar el racismo y... Bien, pero nosotros con las redes sociales, cada semana, 20, 30, 40 millones de personas que no ven, que pasan las consignas, que actúan. Ahorita hemos hecho una campaña se pensaba, micro reunión en el país, en las zonas rurales. Vinieron no sé cuántas personas. Eso es un señal. No, el pueblo es capaz de replicar. No. Pero hay que tener una ligna que lo permite. Si se vienen los jefes para explicar que, bueno, vamos a combinar con el capitalismo porque si va bien, nosotros también vamos a ir bien. Eso es lo que explica la socialdemocracia siempre. La gente sabe que es una trampa, no es verdad. No vienen, quedan a casa y dicen, bueno, todo eso es política, no me interesa. Pero si surgimos diciendo, esto es inaceptable, que sean los salarios tan bajos, es inaceptable que no hay profesores para tus hijos, bien, etcétera. La vida es concreta y si la gente dice, este señor no va a volver a casa a dormir tranquilo hasta que él y los otros tienen el poder. Nosotros hemos ganado, no sé cómo se dice en español, la fianza, vamos a decir, del pueblo porque no cambiamos de punto de vista cuando nos pegan. Y nos han pegado muy duro. Hasta, como yo lo decía, el saqueo de mi casa. A mí 2 veces intentaron matarme en Francia, por favor. Hubo 2 jueces sobre este tema. Y hoy día hay amenaza del presidente de la comisión del supuesto en el Parlamento francés, que es un insumiso, también lo amenazaron de muerto.
¿Y qué? Somos vivos, luchamos. No, no me asustan. Lo que puede asustarme o asustar es que no haya gente para luchar, pero hay. Entonces la responsabilidad la tienen todos los que organizan, los que tienen fianza de los otros. Bueno, no sé si te comento, pero yo tengo que m'accrocher a ça. Claro. También nos ha dicho en algún otro momento que el mundo ha ido cambiando, que el mundo está cambiando. De una manera extraordinaria. Pero no cambia la política, ni las formas de hacer política. Sí. ¿Cuál es el momento? ¿Cómo tiene que surgir? ¿Qué se tiene que hacer en lo político para que empate con lo que está sucediendo en el Mira, mundo? primeramente hay que tener programas, señoritos, porque ellos no tienen los socialdemócratas, los verdes. ¿Y por qué? Porque hay una obsolescencia total del pensamiento. Se quedan en el siglo XX. La crisis del cambio climático lo tienen como un tema abstracto. Pues el cambio climático lo que produce es sequía, es perturbación total del ciclo del agua, catástrofes. ¿Cuál es la propuesta? No tienen. Hablar sí, actuar nada. Y eso es la obsolescencia del pensamiento. Sin ruptura con esta forma de capitalismo, en este momento de la historia del capitalismo, lo que vivimos es un suicidio, no otra cosa, porque sabemos que va a fallecer la civilización humana. Cuando yo digo fallecer es para decir que no es un término romántico, la crisis climática, el catástrofe. No, señor, un día de agua no hay, no queda. El día siguiente, la ruta no está ya, bueno. El día siguiente, electricidad no funciona. El día siguiente, la escuela no funciona. Pero mire, por favor, lo que está pasando. Es hoy día ya. Empezó. Entonces, y lo que estoy describiendo es la vida en Europa. Usted se figura que Alemania es una potencia muy eficaz, con gente que trabaja mucho, y nosotros, bueno, los latinos, como decía Madame Merkel, el Club Med, nos decía esta señora. Bien, y fíjese que nosotros franceses somos la segunda economía, los italianos la tercera y los españoles la cuarta. Rebaja el tono, señora. Bien, pues tú vas a Alemania, no funciona nada. Eso no se sabe aquí. La ruta, el puente, les écluses no funcionan. Y están y se quedan. ¿Por qué ocurre? Bueno, México también. ¿Por qué ocurre que tenemos 1,6 hijos por... ¿Cómo? ¿No nos gusta más el futuro? ¿Qué pasa? Son tus hijos y los míos, mi nieta, la tuya. ¿Qué pasa? Eso es el mundo que los hemos dejado, que los damos. Cuando yo voy a hacer una conferencia y que veo a los jóvenes que están aquí, yo empiezo diciendo, yo no soy seguro que haya futuro por sus hijos. Entonces, por favor, comprométese. Porque si usted no se preocupa de política, la política se preocupa de usted. Y ustedes todos. Y bueno, eso es el marco. Pero la confrontación con los chinos, entre los norteamericanos y los chinos, tenemos que saber que si hay confrontación es porque los Estados Unidos están bajando y falleciendo. La potencia norteamericana. Y cuando yo voy a volver a Francia diciendo, el señor Trump dice que va a echar todos los mexicanos de los Estados Unidos y que le expulsa a 400 en vez de 2.000, porque no pueden hacer nada sin los mexicanos y los otros latinoamericanos, y nosotros también en Europa. Nosotros también no somos capaces de hacer funcionar nuestras economías, nuestras conquistas como la seguridad social, si no tenemos fuerza viva para trabajar, hacer funcionar, intercambiar, producir. Entonces, hay el discurso y a los hechos.
Y de mismo, para nosotros a izquierda, la obsolescencia hay que pasar a otra cosa. Es por esto que me doy la pena hacer eso es un trabajo, no es un libro de comunicación política para decir porque yo soy mejor que el otro, no, es de teoría política y en los aspectos los más contemporáneos, es decir que definiendo el pueblo, definiendo que el número de los seres humanos es tan elevado que cambió de manera calitativa la condición humana, que las ciudades es un hecho nuevo. La gente no lo sabe, pero es en 2008 por primera vez hubo más personas en las ciudades que el campo. Es un cambio milenario, con milenares. El número de los seres humanos, 300.000 años por el primer billón, 100 años para el segundo, y hoy día cada 10, 12 años, 1 billón de más. Y esto cambia todo. Esos son los hechos. Y tenemos que pensarlo, ser capaz de analizar. Es por eso que hago el libro porque yo soy de una tradición de izquierda en donde sin teoría, se proclama que sin teoría clara no hay práctica clara y eficaz. Y sin práctica la teoría es débil e inútil. Esto es por eso que hice este trabajo. Y yo pensaba que era muy importante que sea traducido, y gracias a los que lo hicieron aquí en México, porque yo quería que se sepa en América del Sur que todo lo que han hecho ustedes todos, de todos los países, fue útil para nosotros y para que quede hoy día una oportunidad de cambiar el mundo, si no nos quedaremos como lo que usted puede ver. Fíjese, Italia sin izquierda, ¿cómo es posible? Eso no se imagina. Fue la izquierda la más brillante, la más inteligente, la más creativa de toda Europa y no sé si es del mundo. Y a España hoy día 2 años sin que seas capaz de decidir de un presupuesto. Es decir, crisis política de muy alto nivel. Y ahora en Alemania la ultraderecha nazi al 20%. Y por suerte cambió su línea el Die Linke, que es la izquierda radical alemana, la más cerca de nosotros, insumiso. Y ellos antes querían ser lo chiquitín bien visto, soportable de la izquierda en Alemania. Y cambiaron, pasaron una línea como la nuestra, es decir, frontal. Y después decide el pueblo lo que quiere. Pero nosotros tenemos que ser claros. Vamos a la ruptura con esta forma de capitalismo, sí, vamos a hacerlo. La puerta de salida por el pueblo. No hay otra. ¿Cómo? Los élites son incapaces de pensar de manera nueva el mundo tal que se presenta. ¿Cómo? Luchando por el poder. Es por esto que llamamos la era del pueblo. Hay un pueblo, se fortaleció, es más educado, más conectado que nunca antes. Por favor, pare de llorar siempre. Hay que actuar. Tenemos los medios, entonces, bueno, utilizamos y manejamos una lucha democrática. Eso es muy importante. No es una manera de eufemizar el proceso revolucionario, decir, no se asuste, señores. Nosotros tenemos la lección de los hechos que hemos conocido y le hemos conocido aquí en América del Sur. La guerrilla urbana no sirve de nada. Al final, Pinochet murió en su cama y mis compañeros murieron a la calle, a la tortura. Entonces, el modelo de la cuarta transformación nos interesa mucho porque es un proceso cual del inicio se decía con total claridad, es un proceso democrático. Y el proceso democrático lo que no permite es fortalecer la conciencia política de la gente. Y hoy día me interesa mucho cómo la presidenta me explicó cómo la clave de la situación es la elevación de la conciencia política del pueblo mexicano, aprendiendo, y entonces las mañaneras son un momento muy importante de esta construcción, porque viene el presidente y explica lo que está pasando. Y la gente son capaz de decir, eso es un poco exagerado, esto sí,
él tiene razón y se puede escribir lo que quiera en los periódicos, en los medios o en la televisión, la gente sabe. Esas fueron las últimas palabras de AMLO cuando yo lo encontré la última vez. Me miraba y me dice, tú no tienes buen moral, ¿eh? Tú estás harto de luchar. Yo digo, sí, amigo, no puedo más. Deja, no te preocupes de lo que están diciendo. El pueblo ve y el pueblo es honesto y busca a tu cara, a tus ojos, a tu manera de hablar, si es firme, si es honesto o no. Y si siente que puede tener fianza a los que estás haciendo, te va a seguir. Bueno, yo salió no totalmente convencido para hablar francamente, porque ya más que harto, pero ahora me digo que sí. Con los que me pegaron, ¿cómo puede ser que me elevan el 22% del país, 8 millones de personas votando? Yo creo que él tenía razón. Y eso es por esto que lo cuento. Porque, ¿qué quiere decir esto? ¿No tenemos nosotros fianza al pueblo? Entonces, ¿quién? Si no creemos que la democracia nos lleve hasta el poder, ¿por qué buscamos el poder? Hombre, a veces te digo, ¿tú quieres hacer un golpe? Por favor, hágalo. Yo no. Tú sí, si quieres. Y el señorito este que tenemos como presidente hizo un golpe cuando decidió que la votación no le interesaba. Y nosotros nos adelantamos. Es por esto que digo que hoy día vienen los mítines y todo, no sé cuántos, miles de gente. En Francia no están tan acostumbrados. El pueblo francés está buscándose y por una parte se está levantándose. Soy amnista, conciencia. Revolución de las conciencias. Es una de las condiciones que se están dando en México para tratar de llevar la transformación a terrenos de justicia. Pero, a ver, ¿cómo hacemos la revolución de las conciencias sin un aparato de educación que lo permita? El aparato es la educación popular que, mire, por favor, en los años 50 había un 50%, en el mundo 40% de la gente que sabían leer y escribir. Hoy día es el más de 60%. Mire, por favor. Antes se vivía al campo. Hoy día somos todos en la ciudad. Nos cruzamos, hablamos unos con otros. Vamos tocando a la puerta. Por favor, buenos días, soy de Morena, soy de la Francia insumisa. Eso es el trabajo. La educación general es más alta. Somos más conectados que nunca. Eso es un punto para nosotros muy importante. Mire, en mi país se tenía en los años 50 un 8% de la población que tenía teléfono. Hoy día es el 100%. Es decir, que cada uno de nosotros con el smartphone, tú puedes educarte. No digo que hay que educarse solo y esto, no estoy diciendo esto, pero digo que es posible. Y la gente está buscando, se interesan, siguen. A mí me pueden pegar lo que quiera. Cuando yo hago un discurso en una sala, que me quedo con 10, 20, 30 personas para preparar esto, y me escuchan más de 10.000 personas y me ven más de 100.000. Hay que tener fianza en sí mismo. Sí, educar. Eso es el papel político. Si tú no vas a comprometerte personalmente, entonces cállate. No llores, no digas nada, pero si te comprometes, sí, cambia todo. Y esto, ¿usted lo hicieron? No. Claro. Boaventura de Sousa Santos, que usted conoce, el portugués decía, hay que reinventar la democracia. ¿Y qué? Sí. Pero, en primer lugar, hay que bien comprender por qué la democracia está en esta situación. El capitalismo de hoy día es un capitalismo liberal construyendo un mercado supuestamente libre, es decir, como lo dicen en Europa,
sin concurrencia libre y no falsada. ¿Se entiende esto en español? Esto fue el tema central de la Constitución Europea. Política no tiene que ocuparse de economía. La economía tiene sus leyes, que son leyes de la naturaleza. Y la naturaleza exige que hay un mercado libre y la mano invisible que va a darte el equilibrio. Eso lo hicieron en una línea política y para que no hayan tan normas, tan leyes, tan reglamentos, por favor, boca cerrada. Y esto lo echan. Las leyes, los reglamentos, ¿dónde está la fuente? En la democracia, en el pueblo. Entonces ellos son la primera fuerza que rebaja la exigencia democrática. Mire lo que está ocurriendo hoy día en los Estados Unidos, cuando este gringo tan famoso, billonario, dice que en el Washington Post no se va a publicar más tribunas que diga un desacuerdo con el mercado libre. ¿Cómo puede ser esto? Es tan increíble. Hay que comprender que la fuente del rebajo de la democracia es antes que todos, como los élites de cada uno de estos países se pusieron considerando que, bueno, democracia no servía de nada, sino a inventar reglamentos y leyes que perjudican al comercio libre, que van a dar tan alegría para todo el mundo. Entonces, antes que todo, bien comprender. Y después, como lo decía Trotsky, primero no hay alegría más grande que de bien comprender el momento y elegir su papel. Esto es lo que estoy haciendo y usted también. Y dígame, aquello de se convirtió la democracia en la administradora de las desigualdades, dejó de ser la inspiración de los pueblos. ¿Qué quieren los pueblos? ¿Qué quieren la gente? Más que nunca controlar su vida, no ser dominado que sea en las causas íntimas o la vida, que el futuro sea mejor por tus hijos que por tú mismo y tú eres capaz de sacrificio hoy día para que tus hijos vayan mejor después. Y no es tan complicado el programa del pueblo, no es complicado. Educación, salud, alimentación sana, vacaciones, ya basta. ¿No es tan complicado? Es complicado cuando un solito, tiene más poder y riqueza que 20 millones como en mi país. Eso sí, ahora, en este caso es imposible. Uno tiene todo y los otros nada. La desigualdad hay que verla no como un hecho, porque todos somos contaminados, como un hecho económico, abstracto, no es muy concreto. Y somos capaces de cambiar esto. En Francia, nosotros, en la discusión del presupuesto este año, explicamos, mire, el Estado ha sido apobrecido, se dice en español apobrecido, voluntariamente. Lo hicieron con método, para decir, mire, como a casa, no se puede pagar más que tú tienes. Y cortan. No hay ni un lugar en el mundo en donde los cortos en los presupuestos han permitido después que haya mejor la economía. No existe. No existe. Entonces es totalmente una mentira. Una mentira no. Son mentirosos. Y nosotros hicimos la demostración con impuestos más de nivel más elevado para los más ricos. El presupuesto es a equilibrio. Nosotros hicimos esta demostración y el gobierno de derecha echó el presupuesto que hemos votado en la Asamblea con un artículo de nuestra Constitución que permite que sea declarado adoptado una ley si no hay mayoría para echar al gobierno. Y esta demostración fue un momento de muy alto nivel de demostración política, de educación popular. Eso es el papel que tienen nuestras bancadas en la Asamblea.
trabajar para que cada ciudadana, cada ciudadano entienda bien lo que está pasando y cómo somos eligiendo entre posibilidades. No es verdad que hay una ley y una única manera de arreglar. Como lo decía la Thatcher, no hay alternativa. Siempre nos dicen no hay alternativa, pero lo que ocurre hoy día es que nosotros decimos, sí, tienen, y hacemos la demostración. A mí me hicieron una campaña, este señor, su política, 100 billones de déficit, y al final hacemos el total, ellos 3.000 billones de déficit. Ahora yo llego y digo, yo cuesto menos que ellos, ¿ok? Entonces, si usted quiere evitar déficit amplio, por favor, el mío es menos amplio que el suyo, porque el suyo existe realmente ahorita. Eso, bueno, yo tengo soy en un momento de optimismo, ¿eh? Mejor, ¿no? Bueno. Sí, porque pasé 10 días aquí, este país te da alegría, te da fianza, te da ganas de actuar, de adelantarse. No es la Europa tan triste entre nosotros viejos. Y fíjese que de pronto cuando escucha uno a Trump y lo que dice Trump, lo que propone Trump, parece que nos vamos a enfrentar a una larga noche del trumpismo porque falta organización abajo. ¿Cuánto va a resistir este pueblo? ¿Cuánto sufrimiento más? Al final de este siglo no quedará Estados Unidos de América, porque es una construcción de violencia permanente. 240 años de existencia de los Estados Unidos, 230, casi 30 de guerra. Guerra contra el vecino mexicano, guerra contra esto. Y no tiene de qué unir a un pueblo, porque como lo decía Jean Jaurès, que es el pensador del socialismo francés, el pueblo se constituye como pueblo y al final como nación, con sus reivindicaciones comunes. Eso lo instituye como pueblo. ¿Y dónde está la reivindicación común en América cuando pasa casi 2 siglos explicando que cada uno por su causa, cada uno para él mismo? ¿Dónde está la capacidad de pensar juntos? Por eso te digo que yo no creo que va a durar la noche trumpista. No lo creo. Porque con la ligna política de Trump no se hace nada. No es capaz este hombre, ni los Estados Unidos ni América, reconstruir una base industrial. Son incapaces. ¿Ok? Son solamente capaces de proponer economía de guerra. Por favor, cómprenos paquetes, cohetes, aviones. Bueno, vamos a fabricarlo y vamos a reconstruir una base productiva, pero esto no vamos a hacerlo los pueblos del mundo. No somos capaces de dar el 5% de nuestra riqueza para esto. No somos capaces, sino va a tener en cada uno de los pueblos revoluciones. Mire, ¿con cuál vamos a pagar esto? ¿Con cuál? Cortando en la educación, en la salud, pero ya han cortado. No sé si me hago bien comprender. El mundo llega a un límite, pero ¿quién hace el mundo? ¿Quién hace la realidad? La gente, el pueblo, la gente viviendo. No van a soportarlo. Y se lo digo porque cuando hoy día se pasa en la calle en los Estados Unidos, cada uno viene diciéndote que nunca se pensaba que tenía una tan grande pobreza en este país. ¿Y por qué toman tanto droga? ¿Por qué? Eso es... yo no me asustan. Y además, cuando me contaron aquí que la gran expulsión es 400 personas por día, me quedé así. El señor habla, pero no es capaz de hacer algo.
Porque ¿cómo van a ser la economía americana sin los latinos que trabajan? Al final se necesita siempre que haya alguien que trabaja. ¿Oh? No, no son capaces. No te preocupes, va a pasar bien. Entonces no tenemos que preocuparnos tanto si la salida está por el lado del pueblo. Sí, y bueno, si no hay, mire, eso es la historia. Ocurrió muchísimas veces que los seres humanos fueron incapaces de controlar su futuro. Bueno, somos los maestros de nuestras vidas, ¿no? Tenemos una responsabilidad, nada está automático. Pero por favor, no pasar el tiempo, asustarse y llorar. Y bueno, por favor, un poco de optimismo amista. El mejor momento es el de la lucha ahora. Sí, y se decía el poeta, los que luchan son los que viven. Maestro, quiero agradecerle mucho esta entrevista, esta plática, que nos ha enseñado tanto, que nos propone vida, una mejor vida. Se lo agradezco mucho, muchísimo. Y gracias a usted por estar con nosotros aquí en Discrepancias. Yo lo invito para la próxima, aquí, en el canal del Congreso.